Minutos. Esto es Imagen Empresarial y esta mañana me da gusto saludar a Germán Ortiz, líder de la industria de tecnología, medios y entretenimiento de Deloitte Spanish Latin America, justo con un tema clave que es cómo digamos, da el impacto de la tecnología en el valor de las empresas. Germán, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación y mucho gusto. Al contrario, oye, pues primero creo que sería interesante definir en qué área definimos la tecnología, sobre todo pues porque es muy transversal, y justo en ello, una vez que uno tiene el perímetro, digamos, de esta tecnología, cómo evaluar justamente el valor que le va a hacer a la organización. Creo que es una discusión fundamental la que traes a la mesa, sobre todo porque pues finalmente a veces en el corto plazo quizás los resultados no son tan tangibles, pero en el largo plazo, desde el punto de vista competitivo, lo son de manera más significativa. En fin, ¿cómo es, digamos, esta parte y cómo se define qué tecnologías? De acuerdo, Rodrigo. Y de hecho, gracias por la pregunta, porque en el mundo actual, pues la tecnología está en todas las industrias, está en todos los sectores. Y ya hemos hablado mucho de que la tecnología definitivamente está evolucionando a una velocidad impresionante y de esa manera también ha impactado a todos los sectores industriales. Creo que una pregunta fundamental que nos vuelve es el valor de la tecnología, cómo contribuye al valor en sí de las organizaciones. Y estoy hablando no precisamente de organizaciones de un sector industrial, Rodrigo, estoy hablando en el concepto más amplio, en donde quiera que se utilice la tecnología. Y la verdad es que resulta un poco complicado limitar el uso de la tecnología a cierto sector o a cierta área. Estoy hablando en general del valor de la tecnología para las empresas. Y pues esto se convierte en un parteaguas y en una discusión sumamente relevante, a la vez que la tecnología cada vez se vuelve más compleja. El entorno y el ecosistema de la tecnología de repente nos da un foco muy específico, pero realmente los impactos se presentan no solamente para las empresas que hacen la inversión de la tecnología, sino para el ecosistema que las está rodeando. Y pues bueno, en Deloitte hemos hecho una encuesta, varias encuestas relacionadas con esta pregunta de cómo realmente los tomadores de decisiones pueden calcular el valor de la tecnología y qué tanto el valor impacta en aquellos medidores de crecimiento. Y pues bueno, la primera encuesta que nosotros hemos desarrollado iba muy enfocada a los directores de planeación estratégica. Y resulta que, pues bueno, el 90% de los directores de planeación estratégica consideran sin duda que la inversión en la tecnología es un foco, es un catalizador que definitivamente empuja el rendimiento empresarial y posiciona de una manera competitiva muy diferente a las organizaciones. Sin embargo, solo el 6% de los encuestados creen que su empresa está obteniendo el máximo rendimiento de las inversiones en áreas digitales y en áreas en donde la tecnología se esté renovando. Y esto pues es realmente frustrante y muy opaco, porque muchas de las decisiones en el entorno actual resultan negativas al hablar de tecnología innovadora. Eh, para aclarar un poco estos temas, Rodrigo, analizamos específicamente los procesos financieros que acompañan las inversiones de tecnología, entendiendo cómo se mide realmente el valor que aporta la tecnología y las inversiones de la misma a la empresa. Y nos encontramos algo que no nos sorprende: el 52% de los tomadores de decisiones siguen procesos en los cuales las decisiones de tecnología se hacen de manera aislada. Solamente el 48% de los encuestados eh, incorporan las áreas que realmente van a hacer uso o van a ser impactadas por la tecnología de la cual están haciendo referencia en estas inversiones. Pero lo más relevante es que el 16% del total de los encuestados tiene procesos formales. ¿Y esto qué quiere decir?
que, bueno, siendo un tema tan discutido en cuanto al valor que proporciona la tecnología hacia el rendimiento empresarial y hacia la posición competitiva nuevamente, nos damos cuenta que solamente el 16% de las organizaciones tienen procesos formales en los cuales se incorporan y se dan características muy específicas y particulares en cuanto a la prioridad y los procesos a seguir. Hemos hecho también algunas entrevistas y un estudio muy relevante a nivel global para las juntas directivas de las empresas y el C-Suite. Y tienen básicamente tres retos, ¿no? El primer reto que ellos están enfrentando en este momento es la incapacidad de vincular el valor de la inversión de la tecnología con el crecimiento específico que tienen en los 5 años posteriores a la misma. El segundo tema, que es un tema que lo teníamos muy claro, pero en la medida en la que va avanzando la tecnología, es el retorno de la inversión. Y el retorno de la inversión se convierte en algo sumamente complejo cuando estamos hablando de inversiones en metaverso, cuando estamos hablando en inversiones en inteligencia artificial y en cosas que impactan no solamente a un área de las empresas. Y finalmente, se ha perdido un poco las medidas a largo plazo que tienen las organizaciones y, como tú bien apuntas, estamos tratando de evitar la tentación de medir el valor y el aporte de la tecnología en el corto plazo y en la posición competitiva en el corto plazo para vincularlo dentro del ecosistema y definitivamente en un panorama a mayor plazo, ¿no? Esto pues principalmente se debe y a una costumbre que se derivó después de la pandemia de que las empresas se han vuelto muy buenas administradoras de los costos, pero hemos perdido un poco el toque hacia las expectativas que se generan en el entorno que cada una de estas desarrolla en los ecosistemas en los que se mueve, de qué manera se impactan los otros eslabones, independientemente de que no hayan sido las empresas que están haciendo las inversiones directas. Y por lo tanto, creemos que en Deloitte definitivamente estamos seguros de que una de las mejor manera de estimar el impacto de la tecnología es recordando tres conceptos básicos. Primero, cómo vamos a vincular la inversión en tecnología hacia el crecimiento del ingreso, que es uno de las palancas y de los drivers más importantes. Y aquí encontramos proyectos, por ejemplo, en tecnología enfocada en la retención de base de clientes o la adquisición de clientes nuevos. Y esto prolongándolo en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? El fortalecimiento de una estrategia de precios, por ejemplo, para una empresa de retail a través de tecnología analítica. Y normalmente el valor que le damos es en el momento en el que hacemos el análisis y las decisiones que se derivan en ese punto en el tiempo, pero no el valor que nos genera a largo plazo. El segundo driver definitivamente es la eficiencia en costos. Lo decíamos, las empresas ahora y sobre todo después de la pandemia estamos muy enfocados en una medición en la cadena de suministro, tratando de optimizar los activos y tratando de optimizar la eficiencia y el uso de los recursos en general, pero creemos que esto va más allá en tecnologías, ejemplos que hemos encontrado, la cadena de suministro optimizada con tecnología de IoT, temas, por ejemplo, que van en el sentido de la optimización de los activos para impulsar temas de sustentabilidad, temas verdes y definitivamente en sí la optimización de los activos, que es otro driver que impacta directamente al valor de la organización. El último tema que quisiera tocar es el impacto que tiene la inversión a largo plazo. Y esto es en cuanto a las expectativas del mercado. No es algo nuevo, es algo que prácticamente todos los modelos de valor que se han considerado en las organizaciones lo tienen. Sin embargo, ha quedado muy rezagado. Dentro de la encuesta que hemos hecho también,
hay un porcentaje muy alto de organizaciones que se les ha olvidado o están dejando en el olvido el impacto que tiene en las expectativas del ecosistema, no solamente Claro. de los competidores, de los mismos clientes, sino también de los reguladores. Y creemos que esto es una mejor manera de tomar las decisiones para definir si se hace una inversión en tecnología y de qué tipo. Porque hay muchas inversiones también que hemos encontrado que no son necesarias para incrementar el valor de la Claro. organización. Esta mañana estoy hablando con Germán Ortiz, líder de la industria de tecnología, medios y entretenimiento en Deloitte Spanish Latin America, que ya nos hablaba pues de cómo justamente establecer el valor de la inversión en tecnología dentro de las empresas, cómo se hace, sobre todo cuál es la visibilidad, y ya nos decía a través de la encuesta que realizaron, pues cómo está, digamos, cuál es el problema, ¿no? Porque de repente nos decías, Germán, que son silos, digamos, y no parece haber necesariamente en algunos casos una estrategia global, y a partir de ahí, pues los rendimientos o digamos tener puntos de medición específicos vinculado a ello. Y en ese contexto preguntarte qué tanto también o cómo se le asigna un valor a la adaptación, es decir, el famoso cambio organizacional que se requiere, porque uno puede comprar la tecnología, hacer la transformación digital, pero eso evidentemente tiene un componente humano que quizás también se vuelve relativamente más intangible y tiene un costo, ¿no? En el corto plazo en productividad, y luego, evidentemente, pues la idea es que en el resultado la productividad aumente, dependiendo, obvio, de la tecnología de la que uno esté hablando, pero está contemplado esa parte, es decir, la adaptación al cambio de la fuerza laboral. Rodrigo, y más ahora en un entorno en el que tenemos tecnología tan sofisticada, ¿no? Y tan a la mano. Recordemos que, pues bueno, ahora en nuestro país afortunadamente tenemos acceso a esta tecnología tan compleja como en los primeros mundos. Y bueno, me parece que la clave es precisamente tener una tecnología vinculada de principio a fin, tanto en los procesos de negocio como en la cultura y en la gente. Acabas de tomar y acabas de mencionar el tema que hace que una tecnología sea exitosa o no sea exitosa, y es uno de las barreras que hemos visto con mayor frecuencia sobre los resultados que se esperan al hacer una inversión. Me parece que uno de los temas más relevantes al hacer una decisión de inversión de tecnología es hacer una medición y hacer un examen interno de las capacidades y posibilidades de la empresa de adoptar esta tecnología y de no tener las capacidades completas. Nosotros hemos visto que un porcentaje muy alto de las organizaciones se preparan y no precisamente se preparan para evitar la adopción, que es un proceso, pues obviamente en el que entramos en ciertos temas de negación, ciertos temas de resistencia y finalmente de adopción. Hay algunas metodologías que han utilizado las organizaciones en las cuales reducen el periodo de adopción de las nuevas tecnologías, y entonces es cuando se obtiene realmente el valor de la tecnología. Como acabas de decir, una tecnología se implanta, se instala, pero eso no justifica ni tampoco garantiza los resultados si no tenemos la infraestructura humana adecuada. Creo que uno de los temas más importantes en los mapeos de valor, en ese detalle y en ese seguimiento de las inversiones tecnológicas, es la capacidad humana, la capacidad que tenemos con nuestra gente o la gente que potencialmente tenemos que adquirir para hacer que estas tecnologías funcionen. Y pues sin tratar de redundar en lo mismo, hemos visto que muchas organizaciones no tienen esta vinculación entre procesos, la tecnología misma y las capacidades en el capital humano. El capital humano sin duda es un parteaguas, y si el capital humano no está alineado a las inversiones tecnológicas, seguramente estas inversiones no serán exitosas como las organizaciones han esperado, y tenemos casos
pues muy importantes en los cuales el capital humano ha sido el factor de rompimiento del valor de la organización. Claro, sí, eso es clave y pensaría yo que tiene que tener, digamos, dentro de las consideraciones, pues justamente, digamos, medido y presupuestado los procesos de comunicación interna en la organización, ¿no? Porque a veces tiene que ver con ello. Si no se comunica adecuadamente con una estrategia diseñada desde el principio, pues luego vienen incluso las confusiones, los miedos y las resistencias que finalmente pues no benefician ni cumplen ese objetivo del que estamos hablando y que es fundamental. Ahora, dentro de la encuesta, digamos, se hace evidente cuáles son los renglones en donde más se está invirtiendo hoy en las empresas. Sí, definitivamente, Rodrigo, tecnología digital es el rubro más relevante. Eh, Sin embargo, cuando hacemos un análisis de cuáles son los conceptos que buscan las organizaciones, y ahí es donde nos quedamos un poco sorprendidos, las empresas siguen invirtiendo en tecnología para la optimización de sus operaciones. Hemos hablado mucho de que con la tecnología digital, con la tecnología móvil, queremos hacer nuevas experiencias con los consumidores, queremos retener y queremos incursionar en nuevos mercados. Sin embargo, en esta encuesta que hemos hecho a los directores de planeación y a las juntas directivas de las organizaciones, nos encontramos que el 64% de las inversiones de tecnología siguen apuntando a la optimización de procesos. Procesos que principalmente van en actividades internas y algunos ya están obviamente adoptando la tecnología digital para mejorar la experiencia. El segundo rubro más importante que encontramos, Rodrigo, es la conservación y la protección de la base de clientes o clientes nuevos. Y esto pues ha sido un parteaguas, sobre todo después de la pandemia, ¿no? ¿Cómo protejo la participación de mercado que tengo, incluso con las nuevas tecnologías que está habiendo en el ecosistema donde me muevo? Y por último, el 37% de los encuestados o de las empresas encuestadas realmente están invirtiendo en tecnología para el crecimiento y expansión. Eh, Cabe señalar que solamente el 17% de los encuestados tienen inversiones contundentes que van dimensionando el patrimonio tecnológico en el presente, en el mediano plazo y en el futuro en los tres rubros. Entonces creo que todavía falta una disciplina en el CXO level para tener todos estos elementos que evidentemente se vuelven cada vez más complejos y tú sabes que, pues bueno, la velocidad con la que cambia la tecnología es muy importante y estos métodos de evaluación y estos métodos para calcular el valor de la organización después de una inversión se tienen que actualizar. Eh, y pues bueno, es de las conclusiones más relevantes que podemos hacer y definitivamente nosotros consideramos que es un tema de actitud, es una visión mucho más holística y definitivamente aplicar el método que indican los mapas de valor que tan conocidos ya son en las organizaciones, ¿no? Sin duda, clave. Germán, pues como siempre un gusto. ¿Dónde pueden encontrar los que nos escuchan y ven más información acerca de esta encuesta? Sí, Rodrigo, es en la página de Deloitte, www.deloitte.com.mx, y hay un apartado en tecnología donde tenemos los estudios que acabo de mencionar, los estudios a los directores de estrategia, a las juntas directivas de las organizaciones, con un apartado muy explícito sobre la tecnología y cómo calcula el valor de las organizaciones con base en las experiencias de nuestros clientes. Gracias, Germán. Al contrario, Rodrigo, muchas gracias a ti, como siempre, muy agradecido. Gracias. Ahí escuchamos a Germán Ortiz, el líder de la industria de tecnología, medios y entretenimientos de Deloitte Spanish Latin America, con esta interesante encuesta justamente con respecto a la visibilidad en términos que tienen las áreas de planeación, como nos decía, y los consejos en la inversión en tecnología.